Reciban un cordialísimo saludo. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito acerca de lo que son las normas APA y sobre todo cómo hacer esa citación, ¿sí? Pero ¿por qué es importante hacer citación bajo normas APA o otro tipo de norma? Pues primero, porque cuando hacemos referenciación estamos respetando el trabajo de otros autores, ¿sí? Pongámoslo de esta forma, de pronto un poco exagerada quizás, pero es como si nosotros trabajamos durante todo un mes y viene otra persona a cobrar el sueldo, ¿sí? Y ni siquiera nos dan el crédito. Entonces es como si ocurre exactamente lo mismo con las normas APA, con un agravante adicional, y es que cuando nosotros no estamos haciendo referenciación y pues como le digo yo a los estudiantes y nos pillan, pues obviamente puede traer también, puede acarrear temas legales. Es decir, si ustedes recuerdan hace algún tiempo, hace como 2 años creo que fue, la historiadora de la UIS que la emproblemaron justamente, ¿por qué? Porque no le dio nada más y nada menos sino por copiar la tesis de grado. Entonces, y aparte de eso se presentó en otra universidad para ganar una beca para pues obviamente continuar sus estudios. Y entonces la descubren, y ¿qué pasó? Pues que perdió absolutamente todo. Primero pues perdió obviamente la beca, pero aún más grave, perdió también la tarjeta profesional, el título pues que le habían dado como historiadora, pues lo perdió. Entonces la gravedad del asunto radica más allá de simplemente, ay, no, es que me copié, ¿sí? Pensémoslo de otra forma, es como si nosotros nos encontráramos con que nuestro reglamento de docentes o reglamento estudiantil es copiado completamente de otro lado. Pues primero la institución como tal perdería toda la credibilidad del mundo porque diría, no, pero nos están exigiendo y están copiando de otro lado, o sea, no hay coherencia. Entonces, es por eso que es muy importante que nosotros hagamos referenciación y que respetemos esos derechos de otras personas, lo que otras personas han construido. Nosotros, claro, lo podemos utilizar, no hay ningún inconveniente, pero es importantísimo, es de vital importancia que podamos nosotros primero referenciarlos y sobre todo saber cómo se hace esa referenciación, ¿sí? En internet nosotros nos encontramos con cantidad de manuales, con cantidad de información, pero es necesario también hacer esa filtración de la información, y vuelvo y repito, para poder aprender a citar de forma correcta. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es que una cosa es la lista de referencia y otra cosa es la bibliografía, como nos la habían enseñado toda la vida. Entonces, según las normas APA, ¿sí? La lista de referencia contiene únicamente las referencias que han sido citadas dentro de un trabajo académico, mientras que la bibliografía contiene material extra que fue consultado durante la elaboración del trabajo académico, pero que no han sido citadas. Es decir, si yo lo que hago es tener dentro de mi trabajo 7 citas diferentes, pues en la lista de referencia irían esas 7 citas, porque fue lo que yo cité, así haya consultado 20 fuentes diferentes. Si por el contrario yo voy a escribir bibliografía, entonces, y solamente dentro del trabajo hice 7 citaciones, pero consulté 20 páginas o 20 fuentes, voy a tener que incluir esas 20 fuentes, no solamente las 7 que yo consulté. Entonces ahí ya tenemos una gran diferencia respecto a lo que es la bibliografía y lo que es la lista de referencias. ¿Sí? ¿Por qué es importante eso? Porque muchas veces, vuelvo y repito, nosotros no sabemos, no estamos 100% seguros de cómo se hace una citación, y entonces debemos empezar a mirar y a estar completamente seguros de qué es lo que nosotros le estamos transmitiendo a los estudiantes con este tipo de referenciación, porque a veces ellos nos preguntan y nosotros no sabemos y pues volvemos al tema, vamos a perder toda la credibilidad. Aquí vamos a tratar algunos ítems, ¿sí? Pero pues obviamente son muchos más, pero aquí vamos a tratar algunos, que es lo que considero yo es como la base para poder entender cómo es que se hace una referenciación y de pronto no cometer errores al momento de realizarla o al momento de explicársela a nuestros estudiantes, sobre todo ahorita que estamos fuertemente nuevamente con el tema de investigación y algunos que somos asesores de proyectos de grado. Tenemos que tener nosotros, más que nada, tenemos que
tener muy claro esto. Lo mismo si queremos nosotros enviar un artículo a las revistas de la Tecnológica FITEC o a cualquier otra revista, pues mucho más aún tenemos que ser rigurosos con el tema de la referenciación bajo normas APA. Entonces, lo primero es tener claros también qué es el plagio y cuáles son las distintas formas de hacer plagio. Uno es copiar literalmente una frase o un párrafo de un texto que encontramos en internet, en un libro, en un blog, etc. ¿Sí? Otra es el parafraseo. El parafraseo es quizás de los más comunes. ¿Por qué razón? Porque es el que nosotros decimos, no, es que yo lo escribí con mis propias palabras de lo que entendí. ¿Y qué estamos haciendo? Simplemente cambiar palabras por los sinónimos, pero la estructura como tal se mantiene, ¿sí? ¿Y qué estamos haciendo? No es que estamos diciendo, no, es que lo hice yo de acuerdo a lo que entendí, pero entonces no estamos haciendo realmente el trabajo como debe ser, ¿sí? Es decir, no lo estamos referenciando. Y el otro, que es lo que nosotros encontramos muchísimo con nuestros estudiantes, y pues que nosotros también a veces, no nos digamos mentiras, nosotros también cometemos ese error, y es que empezamos a armar collage, ¿sí? Cogemos varios textos y esto por acá me sirve, esto por acá me sirve, y se nos olvida hacer esa citación, y se nos olvida hacer la interpretación, y con base pues también a la experiencia que nosotros tenemos en el campo, y se nos olvida hacer todo eso, y pues obviamente incurrimos en plagio. Recordemos que el plagio es sancionado en Colombia. Entonces, fuentes de referenciación, pues obviamente nosotros tenemos también que tener claras que las diferentes fuentes de referenciación debemos consultar siempre en páginas serias, ¿sí? Y es lo que nosotros normalmente le decimos también a los estudiantes. Hey, pilas con Wikipedia, con Rincón del Vago, con Buenas Tareas. ¿Por qué? Porque no son fuentes válidas de referenciación, ¿sí? Es decir, no son fuentes serias. Entonces, Yahoo Respuestas, etcétera, ¿sí? Entonces siempre tenemos que tener claro que primero, que cuando hacemos consultas en fuentes válidas, en fuentes confiables, ellas mismas nos arrojan toda la información de cómo tenemos que hacer esa referenciación, y nosotros simplemente copiamos y pegamos esas referencias bajo normas APA, ¿sí? Entonces, si lo hiciéramos con Google Académico, entonces buscamos investigación en Colombia, y entonces nos encontramos varios artículos, ¿cierto? Y entonces en esta partecita, acá donde está el círculo rojo, dice citar ese artículo. Si nosotros vamos a tomar, por ejemplo, un análisis sobre la dinámica de los grupos de investigación en Colombia, ¿sí? Y entonces nos dice acá, miren, aquí se los seleccioné, de cómo se hace esa referenciación bajo normas APA. Entonces nosotros no tenemos que complicarnos la vida pensando en cómo es que es la estructura, es que yo no me acuerdo, es que me toca abrir como 10 documentos diferentes. No, ahí está cómo se hace esa citación de ese documento, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque son fuentes válidas. Miramos esta, por ejemplo, tendencias de la pedagogía en Colombia, ¿sí? Entonces tenemos que, si lo abrimos, nos envía a una página seria también, y aquí nos dice cómo citar el artículo. Entonces vuelve y juega, nosotros no estamos simplemente copiando y pegando de fuentes no válidas, sino que estamos buscando de fuentes que son completamente válidas, de páginas que son serias y que tienen también un filtro dentro de lo que publican, ¿sí? Y entonces aquí podemos referenciar o citar ese artículo de acuerdo pues a diferentes formatos. Entonces, formato APA 6, que sería la 6ª edición, formato Harvard, etc. ¿Sí? Citas. Nosotros podemos hacer citas directas o indirectas. ¿Cuáles son las directas? Cuando está al pie de la letra un texto de un trabajo, ya sea propio o ajeno. Recuerden que yo puedo hacer plagio incluso de mis trabajos. Es decir, yo puedo hacerme autoplagio también cuando estoy citándome de un trabajo, de una investigación anterior, pero no la incluyo ahí, que porque, no, es que como soy yo, pues yo no me voy a demandar. Claro, pero estoy incurriendo en autoplagio. Entonces, una cita directa es cuando está al pie de la letra un texto de un trabajo, ya sea propio o ajeno. Y la indirecta es cuando hacemos el parafraseo de ideas o de textos, vuelve y juega, que sean propias o de otros autores. Entonces, tener muy claro eso, que podemos hacer citas directas e indirectas. ¿Qué
¿Qué más tenemos que tener claro? Los autores, cuando es personal, cuando es corporativo o cuando es desconocido. Cuando el autor es personal, es decir, es una persona, es una persona natural, que puede ser uno o varios autores. Cuando es corporativo es cuando hace parte de una entidad, de una organización. Por ejemplo, si quisiera citar un artículo de la Organización Mundial de la Salud, un artículo publicado por el INVIMA, ¿sí? Son entidades, entonces yo no voy a poner ahí fulanito de tal, sino que voy a poner es el autor corporativo. Si es el caso de la Organización Mundial de la Salud, sería OMS, ¿sí? Porque es un autor corporativo. Ahora, cuando el autor no es conocido, entonces una parte de ese título va a ser las veces del autor, ¿sí? Es decir, una parte del título va a reemplazar el autor cuando no encontramos por ningún lado quién es el autor de ese texto. ¿Qué otra cosa? Pues casos muy puntuales cuando son varios autores, y ahí me disculpan de pronto la referenciación acá, simplemente pues fue lo único que se me ocurrió en el momento. Prada, Monsalve et al, ese et al quiere decir y varios, entonces cuando son varios autores pues podemos hacer ese tipo de referenciación, los apellidos y el et al. Cuando no hay fecha del artículo que estamos citando, pues simplemente le ponemos SF sin fecha. Cuando es el mismo autor pero son fechas iguales, entonces escribimos García Márquez, por ejemplo en este caso García Márquez 2010A o García Márquez 2010B, ¿sí? Entonces es el mismo autor, son fechas iguales, pero son textos diferentes, ¿sí? Y de pronto del mismo año. Cuando tenemos iguales apellidos y las fechas, pero el nombre es completamente diferente, entonces acá si fuera de pronto Prada W 2016 o Prada C 2016, ¿sí? El apellido es el mismo, el año es el mismo, pero cambia el nombre. Cuando estamos citando, también es importante saber el tema de la paginación, es decir, cuando lo que estamos tomando, la información que estamos tomando la tomamos de una sola página, ¿sí? Si fuera de pronto de un libro, entonces estaríamos indicando el número de una página de esta forma, Carreño, 2010, P, que sería una sola página, página 39. Ahora, cuando tenemos dos o más páginas, que estamos tomando la información de dos o más páginas de un libro, por ejemplo, entonces lo que hacemos es que indicamos la primera y la última página y acá le ponemos PP, que indica que son varias páginas, ¿sí? Y iría, por ejemplo, acá, Carreño, 2010, PP, varias páginas, de la 31 a la 32, ¿sí? Podría ser también, ¿por qué no?, de la 31 a la 54, ¿sí? Porque tomé información, hice de pronto parafraseo de varias páginas que contenían la información que a mí me servía para poder hacer la referenciación. Cuando es de una web, un párrafo de una web, ¿sí? Que tenemos esas, por ejemplo, vuelve y juega, la Organización Mundial de la Salud, y nos encontramos con que hay un artículo pero está pegado ahí a la web, no se descarga como PDF ni nada, y entonces nos encontramos esa web y decimos, hey, yo quiero referenciarla. Entonces lo que hacemos es que empezamos a contar el número de párrafos, ¿sí? De acuerdo al párrafo que yo estoy referenciando. Entonces si son 20 párrafos, pero yo solamente estoy referenciando el número 6, entonces cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, ese es el que estoy referenciando, y aquí lo voy a poner en el texto, Carreño 2010, párrafo 6, y mire cómo se escribe, par, P-A con tilde, R-R, 6, indica que es el número del párrafo, ¿sí? Ahora vamos a mirar entonces algunos ejemplos de cuando se hace una referenciación de una idea general de un texto, ¿sí? Cuando lo hacemos de una idea general, es decir, hacemos un parafraseo, entonces al final de ese texto simplemente escribimos entre paréntesis el apellido del autor y el año de publicación, ¿sí? Dentro del párrafo donde se ha hecho esa citación. Veamos el ejemplo. Dice acá, cuando se piensa en escritura narrativa, no se ve reflejada la importancia de seguir una rigurosidad científica. Es errado dejar dicha tarea solo a la imaginación, pues el escritor debe ser también un observador y sobre todo un investigador.
Peinado Pico, 2016. ¿Qué hice? Hice parafraseo de un texto, ¿cierto? Y entonces entre paréntesis estoy escribiendo el apellido o los apellidos del autor o de los autores, coma y el año, ¿sí? Entonces es muy fácil acordarse porque uno dice, listo, cuando hago parafraseo, simplemente al final del texto escribo los apellidos y el año del autor. Pare de contar, ¿sí? Es muy sencillo recordar eso. Y este pues que fue un texto tomado de uno de nuestros profesores, el profesor José Ricardo Peinado Pico, ¿sí? Cuando yo tengo literal, selecciono, copio y pego hasta máximo 40 palabras de un autor, entonces se hace entre comillas y al final de ese texto se escribe entre paréntesis el apellido, el año y el número de la página o el número del párrafo, si estamos hablando de párrafo, de donde extraemos esa idea. Entonces aquí yo lo que hice fue copiar. Entonces digo yo, Walter Joan Prada Monsalve dice, el autor presenta ¿qué? Y entonces lo que yo copié del autor, que va entre comillas, dice, nada más errado que considerar la literatura como un ejercicio de redacción que incluye solo la imaginación. Es necesario que la persona que decida escribir literatura sea un observador y sobre todo un investigador. Cierro comillas. Entre paréntesis, Peinado Pico, 2016, página 2. Lo que lleva a crear dificultades al momento de querer escribir. ¿Qué hice? Simplemente cogí una idea de un texto de un autor, vuelve al tema, el profe José Ricardo Peinado, y entonces tomé esa idea de él, me pareció interesante, me pareció muy buena, y ¿qué hice? Seleccioné, copié y pegué, y son apenas 40 palabras, o menos, no recuerdo en estos momentos, ¿sí? Pero son máximo 40 palabras, y entre paréntesis puse el apellido, el año y el número de la página. Acá lo puse con negrilla para resaltarlo, pero es solamente para el ejercicio aquí que estamos haciendo. Realmente en el texto no va de esta forma, es decir, no va con negrilla, ¿sí? Para que lo tengamos presente. Simplemente para resaltar que es lo mismo que el anterior, el apellido o los apellidos, el año de publicación, y a este le agregamos el número de la página, ¿sí? Entonces miren que llevamos la misma estructura. Para hacer parafraseo, simplemente el apellido y el año. Para copiar y pegar hasta 40 palabras, el apellido, el año y le agregamos el número de la página o el número del párrafo. Ahora veamos otro ejemplo. Cuando copiamos más de 40 líneas, es decir, más de 4 líneas, perdón, es decir, más de 40 palabras de un autor. Entonces lo que hacemos es que utilizamos la famosa sangría, ¿sí? Y es que le ponemos una imagen un poquito más pequeña. Aquí ya no va entre comillas ese texto que estamos copiando. Entonces veamos el ejemplo. Dice, esto lo escribo yo y luego ¿qué es lo que hago? Copio el texto que estoy tomando de otro autor y digo yo, considero que la escritura narrativa ha venido perdiendo mérito debido a la falta de rigurosidad al escribir, como lo indica el autor José Ricardo Peinado al plantear que, ¿sí? Y miren, lo que yo estoy copiando del autor, en este caso de José Ricardo Peinado, del autor José Ricardo Peinado, simplemente le estoy poniendo acá la sangría y digo acá que es copiar y pegar lo que me dice el otro autor. Nada más errado que considerar la literatura como un ejercicio de redacción que incluye solo la imaginación. Es necesario que la persona que decida escribir literatura sea un observador y sobre todo un investigador. Ejemplos en esto se encuentran muchos. No se puede concebir la escritura de una tragedia como Romeo y Julieta sin antes ver a un Shakespeare leyendo las tragedias griegas de Esquilo, Sófocles y Eurípides, o mejor aún, estudiando la escritura narrativa que plantea en su libro teórico Poética de Aristóteles. Peinado Pico, 2016, página 2. Miren que cuando yo hago parafraseo, solamente va los apellidos y el año. Cuando yo copio y pego máximo 40 palabras, va apellido, el año y el número de la página. Y cuando copio más de 40 palabras, va exactamente lo mismo, el apellido, el año y el número de la página, ¿sí? Créanme que cuando nosotros empezamos a recordar esto, ya se nos vuelve mucho más fácil
empezar a hacer esa referenciación. Y pues obviamente ya con la práctica se nos empieza a volver también un hábito, ¿sí? Veamos entonces cuando tenemos de pronto que citar de otras citas. Entonces, es decir, el autor citado y el año, y quien lo cita, el año y el número de la página y el texto citado, ¿sí? Esto parece de pronto un trabalenguas, pero sería de esta forma, ¿sí? ¿Quién es al que yo voy a citar? Entonces, Ordóñez La Serna, 1985, citado por Prada Monsalve, 2016, página 108, menciona que el arte es la última mirada antes de que la guillotina caiga sobre tu cuello. ¡Wow! ¿Sí? ¿Qué hice? Digamos, yo me llamo Fernando. Entonces yo, Fernando, estoy en estos momentos citando a Prada Monsalve, que hizo una cita a su vez de Ordóñez La Serna. Entonces es como un tercero cuando está citando a otro, ¿sí? Y de esta cita se puede hacer de dos formas, de esta primera forma y de esta otra, que es el autor citado con el año, el texto citado y el autor que cita. Ordóñez La Serna, 1985, menciona que el arte es la última mirada antes de que la guillotina caiga sobre tu cuello. Prada Monsalve, 2016, página 108. Entonces, podemos utilizarla de las dos formas. Con la misma estructura con la que veníamos trabajando, sería esta segunda forma, ¿sí? Es como si yo dijera acá Peinado Pico, 2016, página 108. ¿Sí? Entonces, miren que es la misma, esta por ejemplo, esta segunda es la misma estructura que veníamos trabajando, y así no se nos va, es más fácil de recordar, ¿sí? Referencias, entonces, aquí la lista de referencias pues debe ir en orden alfabético. Únicamente se incluyen las referencias citadas al interior del documento y se usa sangría francesa de 1 centímetro. Veamos algunos ejemplos de citación, y para que también veamos que la estructura en la referenciación o en la lista de referencias es muy similar en todas. Se agregan algunos pequeños detalles, algunos pequeños elementos, pero la estructura como tal se mantiene. Entonces, a modo general, las referencias deben llevar los apellidos, la fecha, el nombre del documento y recuperado de, ¿sí? A modo general. Vuelvo y repito, dependiendo de si es un video de YouTube, si es un blog, si es una página web, si es un libro, pues se incluyen o se omiten algunos elementos. Pero a modo general, que todos, independientemente de cuál sea mi fuente, todos llevan exactamente esto: apellido, fecha, nombre del documento y recuperado de. Entonces, citemos con un ejemplo, miremos a ver acá. Bueno, aquí tenía un ejemplo para ir a una página, pero me voy a saltar eso, y entonces sería acá. Arancibia B, 1992, efectividad escolar, análisis comparado, serie de estudios públicos, volumen 47, recuperado de, y aquí está la página, ¿sí? Veamos otro más sencillo. Una página de internet lleva apellido de los autores, ¿cierto? Día, mes y año, ¿sí? La fecha, el título de la entrada y recuperado de. Entonces quedaría Ministerio de Educación de Colombia, ¿sí? Es un autor corporativo, el año 2014, el título de la entrada o el título del documento, que se llama ENTIC Confío, y recuperado de, y aquí está la página web, ¿sí? Si fuera un blog, apellido del autor o de los autores, la fecha, día, mes y año, el título del post, le ponemos acá entrada de blog y recuperado de. Miren que, si ven que la estructura es exactamente la misma: apellidos, fecha, el título, ¿sí? Solamente que como es un blog, le ponemos entrada de blog y recuperado de, ¿sí? La estructura es la misma y se le agregan o se le omiten algunos elementos. Entonces aquí sería Pichitelli A 2013, las Big Humanities y el futuro de la lectura digital, entrada de blog, recuperado de, ¿sí? Y allí está. Veamos otro. Entonces, cuando es un video de YouTube, los videos de YouTube, de Vimeo, etc. Nombre del usuario en la red, día, mes y año,
el título del video, le ponemos aquí archivo de video, le ponemos recuperado de. Entonces, University of Virgin UIB, 27 de mayo, ¿sí? el nombre del video, el título del video y archivo de video y recuperado de. Si es artículo de publicaciones en línea, entonces vuelve y juega. La estructura es exactamente la misma. Vean, apellido, la fecha, el título de la revista, el título de la publicación, el número de volumen y las páginas, la paginación, ¿sí? Sánchez de Alemdía, 1998, Working Mothers and Their Multivoiced Self. Me disculpan de pronto los profesores de inglés por mi pésima pronunciación, estoy trabajando en eso. Revista Colombiana de Psicología, volumen 21, número 2 y páginas 315 a la 324, recuperado de. Miren que hacer referenciación bajo normas APA resulta muy sencillo cuando entendemos esa estructura, ¿sí? Entonces eso era todo lo que quería comentarles. Si ustedes requieren más información, pues me pueden escribir dpa.alimentos@fitec.edu.co o pueden simplemente escribirle mejor a la ingeniera Tania Carreño, que es la directora de investigación, y ella les facilita este video y les facilita también pues el documento como tal de referenciación bajo normas APA. Muchísimas gracias por su atención. Les deseo un resto de día maravilloso, que me les vaya muy bien, que Diosito me los bendiga y muchas gracias.